las características químicas, ¿ya? Entonces, y su funcionalidad, ¿para qué está? ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad que ha de cubrir? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero definir el producto y luego se establecen los recursos y los servicios que vamos a exigir para poder operar, para poder trabajar, para poder producir, ¿ya? El análisis consiste en la descomposición de los materiales requeridos. Entonces, eso vamos a ver. El análisis, entonces, consiste en su descomposición y determinación de los materiales requeridos. Entonces, está bien. Ahora, un producto se puede clasificar de la siguiente manera, ¿no? Nosotros podemos tener los productos que se clasifican de acuerdo por su vida, ¿no? Tenemos los perecederos y los no perecederos, ¿no? En este caso, los no perecederos son aquellos denominados los duraderos, ¿ya? Como son aparatos eléctricos y herramientas, muebles y entre otros que no dependen de la cantidad del tiempo. Sin embargo, tengo los productos perecederos, que son principalmente alimentos frescos y envasados, ¿ya? Cuando voy a definir el producto, voy a definir las características, la presentación, su composición física, su composición química, cuál es el uso que le va a dar, ¿ya? Y además tengo que ir analizando si tiene productos sustitutos, es un producto complementario, para poder definir, ¿ya? Entonces, sí o sí se tiene que ver. Además de presentar, ¿no? ¿En qué tipo de envase va a estar presentado? ¿Y en qué tipo de envase va a estar presentado? ¿Cuánto es la presentación? ¿Es 1 litro, 5 gramos, 200 gramos? ¿Cuál ha de ser la presentación? También podemos clasificar los productos de una manera general como bienes de consumo intermedio industrial o bienes de consumo final. Y tengo otra clasificación, ya sea de intermedio final, que también pueden clasificarse por conveniencia, ¿ya? Y cuando hablamos de conveniencia, se clasifican en básicos, ¿ya? ¿Qué tenemos? En este caso tenemos aquellos alimentos cuya compra se planea. Y por conveniencia tenemos que aquellos productos que se van a comprar por impulso, cuya compra no necesariamente se planea. Ya esto ocurre con las ofertas de artículos novedosos, entre otros. En la etapa de estudio del mercado, yo voy a definir mi producto. Mi producto tiene que estar definido en qué nivel del ciclo de vida está. Está en el crecimiento, está que se llama en la madurez, está en el declive, o etcétera. ¿Para qué me sirve poder identificar en qué ciclo de vida está? Primero, para poder determinar, relacionar qué estrategia de comercialización yo voy a hacer, ¿ya? Si está en la madurez, entonces, ¿qué nos recomiendan hacer? ¿Qué estrategia de penetración haría si mi producto está en la introducción? Brian. Yeah. Sí. Tu producto está en, ¿qué se llaman? Está en ese caso, a ver, está en la madurez.
utilizo la misma estrategia para un producto que está en la madurez, que está en el declive. Ya, ¿qué harías tú? Ya, sí. Ya. Pero esto es en tu nivel de producción. ¿Qué pasaría, qué harías tú desde el punto de vista de mercadotecnia? Ya. ¿Cómo? Pero, ¿qué harías tú? Nosotros cuando vamos a hacer la parte de estudio de mercado, tengo que, si mi producto está en crecimiento, ahora tengo que analizar dos aspectos. Uno, analizo el ciclo de vida de mi producto, ¿ya? Para poder establecer la relación de comercialización y las estrategias que voy a enviar, ¿ya? Pero a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿qué quiere decir? Voy a empezar a producir en el año 2022. No va a ser la misma estrategia de comercialización que yo voy a utilizar que cuando yo voy a estar produciendo el 2025. ¿Por qué? Porque al primero tengo que hacer una introducción de mi producto, ¿no? Yo voy a, en este caso, con mi producto voy a atraer a nuevos clientes. Entonces voy a hacer énfasis en que se llame en mercadotecnia, ¿ya? Entonces eso se tiene que contemplar, se tiene que hacer un plan, en este caso de cómo voy a posicionar, primero cómo voy a llamar la atención de mi producto con los clientes. Luego, ¿no? En este caso, ¿cómo voy a hacer el posicionamiento? ¿Qué estrategia voy a utilizar para hacer el posicionamiento? ¿No? Y de esta manera se mantenga a lo largo en el cliente. Entonces, sí se tiene que ver la relación de eso, ¿ya? Entonces, eso también está contemplado en lo que es el producto. Los productos que adquieren, no, los productos se adquieren por comparación, ¿ya? Otra clasificación, entonces tengo que los productos se adquieren por comparación, ¿ya? Y se dividen en homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos son aquellos, digamos, que producimos sin líneas, ¿ya? Estos son los distintos tipos de clasificación. Ya yo puedo utilizar la que considero la que se adecua más a mi proyecto. ¿Ya? Los homogéneos, vinos, latas, aceites y lubricantes. Luego tengo los heterogéneos, como muebles, automóviles, casas, en los cuales interesa más el estilo y la representación que el precio, ¿ya? Otro tipo de clasificación es aquellos que adquirimos por especialidad, como por decir el servicio médico, el servicio relacionado con los automóviles, los cuales ocurren cuando el consumidor, en este caso, necesita o siente que lo satisface, ¿ya? Y siempre va a volver al mismo sitio. Nosotros tenemos ya definido, ¿no? Nuestro peluquero, en este caso nuestro estilista, nuestro dentista, porque si hemos ido bien probando, hemos llegado en un momento donde alguien, ¿no? Nos ha atendido como hemos querido y nos ha fidelizado, y de esa manera nosotros vemos. De la misma manera se tiene que trabajar en poder determinar cuál ha de ser la relación del que vamos a ir trabajando, ¿ya? Ahora, tenemos los productos no buscados, ¿no? En este caso cementerios, abogados, hospitales, que son productos
que nunca se quiere tener relación, pero cuando se necesita se encuentra uno que es satisfactorio y la próxima vez ocurre al mismo sitio. Y entonces eso estamos bien. Ahora, para poder también, otra manera para poder acentuarnos en lo que es la definición del diseño del producto, de cómo lo vamos a presentar, qué vamos a establecer, también existe esta otra clasificación. Duma, ¿qué pirámide es este? Duma. Nicole. ¿Inge es la pirámide de Maslow? Sí, es la pirámide de Maslow, ¿no? En la pirámide de Maslow nosotros definimos, ¿no?, que el ser humano primero lo que va a comprar o que va a satisfacer si tiene recursos escasos son las necesidades fisiológicas o básicas, los de alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso y sexo, ¿ya? Esas son las necesidades primordiales para él. Luego, si tiene un poco más de un poder adquisitivo, en este caso se va a enfocar en aquellas necesidades de seguridad, ¿no? Sentirse seguro, protegido, una vivienda y un empleo. Las necesidades sociales de desarrollo efectivo, asociación, aceptación, efecto de intimidad sexual, luego las de reconocimiento, necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito, y luego ya están las necesidades de autorrealización personal, que es el desarrollo potencial. Entonces también, ¿no?, parámetro podría ser definir, en este caso, en la pirámide de Maslow, si está en la base o está en la cima mi producto. Si está en la cima, entonces necesariamente mi segmento de mercado puede ser aquellas personas que son de ingresos económicos bajos. No, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer, si en la pirámide de Maslow se encuentra en la cima, necesariamente esta persona tiene que tener un poder adquisitivo más, ya, que una persona que solamente se va a basar en satisfacer sus necesidades físicas, ¿ya? Entonces, de alguna manera yo tengo que definir el diseño de mi producto, ¿ya? Y habíamos visto el anterior cómo tendría que estar, ¿no ve? Hemos visto lo del lápiz. Aquí está, ¿ya? Entonces, ¿cómo son las especificaciones en las cuales nosotros vamos a ir viendo? El proceso de fabricación, ¿ya? El objetivo del estudio, en este caso, es enfocarse en el proceso de fabricación. Pero para el proceso de fabricación yo necesito utilizar maquinaria y equipo. ¿Qué tipo de tecnología voy a utilizar? ¿Ya? Entonces va a definir el ámbito del proyecto, en qué me estoy basando, el tamaño del proyecto, que viene en este caso de la oferta y la demanda. Ya hemos dicho, hay dos maneras de calcular la demanda de mi proyecto, a través de encuestas y determinar la aceptabilidad del producto en el proyecto, que se llama del producto en el mercado, o hacer un cruce, en este caso de la demanda y la oferta, que se llama a través del consumo del consumo aparente, ¿ya? Que es datos de importación, exportación, consumo, producción. Ya, entonces, si vamos a ver que existe una demanda insatisfecha, nosotros vamos a poder trabajar, ¿ya? Es ahí donde se va a definir el tamaño del proyecto. En función de estos dos factores vamos a poder determinar lo que es la tecnología,
La tecnología está asociada a la maquinaria y equipo y a su vez necesitamos las obras civiles, ya las obras civiles que de alguna manera se contemplan. Si yo voy a establecer la producción de un lápiz, tiene que estar definido, ¿no? Mi lápiz tiene 17 milímetros de largo, 12 milímetros el anillo metálico, 8 milímetros el borrador, ¿ya? Tiene una cubierta de madera, tiene una barra de grafito de diámetro de 2 milímetros, ¿no? Y de alguna manera se ve la especificación del producto acabado, ¿ya? Pero para esto, ¿qué materia prima voy a utilizar? En este caso voy a utilizar la madera, voy a utilizar metal, el borrador y el grafito, ¿no? Ahora, ¿qué cantidad voy a utilizar? Entonces, eso lo vamos a ir definiendo. Recordemos que la tecnología no es nada más que el análisis de la materia prima involucrada en mi proceso de producción. Ahora, cuando yo voy a definir la materia prima, ¿ya? Tengo que definir qué tipo de materia prima va a ser, ¿ya? Esta materia prima, ¿qué controles de calidad le voy a hacer para la recepción, ¿ya? La materia prima yo la voy a producir y la voy a utilizar, o simplemente me voy a basar ¿ya? En comprar materia prima y exigir que que mis proveedores cumplan. Ya eso es. Producto y proceso, ¿no? En este caso el proceso lo vamos a ver ahora, la localización ya hemos definido, estamos en lo que es ingeniería de proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso de producción? Maquinaria y equipo, la distribución en planta. ¿Bajo qué criterio voy a distribuir? Va a ser en este caso una distribución celular, una distribución en línea, una distribución por niveles, ¿ya? Va a ser la distribución en planta basándonos en el flujo del proceso, basándonos en célula, basándonos en en las condiciones físicas de nuestra planta, ¿ya? Y finalmente se tiene que establecer el plan de producción, ¿no? ¿Cuántos requerimientos voy a utilizar de materia prima y insumos y cuánto voy a poder producir cada día? ¿Ya? Cada día. Tengo el sistema de control y el proceso de producción. Aquí estamos. ¿Ya? Ahora, no olvidemos que el producto está asociado con la materia prima. El producto también se va a especificar qué tipo de proceso de producción voy a utilizar, que también esté definido por el tamaño del proyecto que hemos definido en el anterior capítulo, basándonos en la demanda y la oferta. ¿Ya? El proceso de producción, entonces ya sabemos qué proceso de producción es y voy a empezar a describir la tecnología disponible para la elección del equipo que yo voy a utilizar. El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios, que a partir de estos los vamos a llamar en este caso insumos. Tengo mi estado inicial, mi proceso transformador y el producto final. Insumos y suministros, necesito establecer el proceso, el equipo de producción y la organización. ¿Para qué? En este caso, para generar un producto final. Ahora, cuando voy a generar el producto final, me tengo que enfocar en qué. No solamente en el producto principal que yo voy a generar, también tengo que establecer la relación si se determina, si se establece, si se relaciona subproductos generados del proceso de producción, ¿ya? Y a su vez, qué residuos o desechos tiene el proyecto. Tiene que contemplarse en este caso leche de soya, ¿ya? Maciel Saavedra. ¿Ya? Si yo hago leche de soya, ¿ya? Lo que yo voy a hacer de manera artesanal es agarrar la soya, agarrar un poco de agua y lo voy a empezar a procesar o a triturar, ¿ya? Luego voy a poder filtrar. Mi producto es la leche de soya. Pero ¿qué otros productos se generan con el proyecto? Maciel.
¿Se refiere a qué otros productos puedo hacer en ese proceso de hacer la soya? ¿Qué subproductos? O otros, a ver, otros productos, a ver cómo lo entendemos. A ver, de la producción del azúcar, ¿ya? Yo tengo algo más general. Yo tengo la producción de azúcar, ¿ya? Yo voy a sacar, en este caso, meto la caña. ¿Qué productos se generan en el proceso de producción? Así es. Para el proceso del azúcar, yo creo que en el proceso también se podría sacar su sacarosa, Inge, para usarla en otro proceso. También el azúcar puro para hacer lo que es los dulces. ¿Ya? ¿Qué más? Voy sacando, ¿no?, un subproducto, en este caso, porque voy sacando el azúcar, voy sacando, en este caso, la sacarosa, es dicho, pero lo que más es un producto sí que sí o sí se genera es el alcohol, ¿ya? El alcohol que va a ir del proceso de producción, ¿ya? Ahora, entonces tengo lo que es el alcohol. Entonces, voy a ir generando subproductos que son derivados del proyecto, que ahora, ¿qué uso alternativo le voy a hacer? ¿Ya? También, ahora, cuando nosotros vamos a generar un producto, nosotros consideramos que este producto es de buena calidad, ¿verdad? Es un producto de calidad, decimos. No puedo proponer que voy a producir productos de primera, productos de segunda, ¿no? Si por alguna razón va a existir la variabilidad en la calidad de mi producto, lo que yo tengo que hacer, en este caso, es ir determinando tipos de productos, ¿no? Aquellos que tendrán, digamos, ciertas características, a otros que tendrán otras características. Pero no puedo definir que mi producto tiene calidad A, calidad B. No, no es lo correcto. Si bien al interior de la empresa sabemos nosotros, pero no es lo correcto, ¿ya? Ahora, selecciona, en este caso, una determinada tecnología, ¿ya? Tengo que por lo menos conocer, en este caso, el tipo de proceso de producción, si ha de ser en lote, en línea, para poder complementar y escoger la tecnología que yo voy a utilizar. Dentro de la tecnología, no olvidemos que está en este caso el equipo técnico. Entonces, tendría que por lo menos interiorizarme en algunos conocimientos técnicos y equipos y qué procesos se emplean para una determinada producción del proceso, ¿ya? Aquí vamos a recordar todo lo que han visto ustedes en operaciones, ¿ya? Si voy a necesitar, en este caso, un centrifugado, voy a centrifugar. ¿Qué maquinaria voy a utilizar? Si necesito hacer un secado, ¿qué tipo de equipo voy a utilizar? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir disgregando. Ya tiene que estar. Ahora,
El momento de elegir el tipo de tecnología o el proceso de producción que está relacionado, esto surge ¿de qué? De la investigación de mercados, ¿no? La calidad y la cantidad requerida que ha de querer que ha de querer y que voy a ofrecer al mercado. No olvidemos que nosotros tenemos dos factores, ¿ya? En este caso, los que vamos a determinar a través del proceso de producción, ¿ya? Y a través de la satisfacción del cliente, ¿ya? Entonces, del estudio de mercado nos va a decir qué tan importante es la calidad o la cantidad de mi producto, ¿ya? Cómo voy a ir trabajando a lo largo. La flexibilidad de los procesos y equipos, ¿no? Procesar una variedad de productos y evitar los tiempos muertos, ¿no? No puedo tener tiempos muertos en mi proceso de producción, ¿ya? No olvidemos que tenemos que, para evitar los tiempos muertos, ¿qué se hace? Jessica Kolke. Gerardo Bryan, ¿qué se hace? ¿Qué estudio hacemos para evitar tiempos muertos? No está Gerardo. Enrique. Ingeniera, puede ser lo de hombre-máquina, así localizamos dónde tenemos tiempos muertos. Sí, ¿no? Puedo hacer esto, muy bien. Tengo que hacer el diagrama hombre-máquina. ¿Por qué? Porque me ayuda a poder determinar, en este caso, cuál ha de ser la relación entre mis procesos, ¿ya? Otro que tengo, en este caso, ¿qué es? ¿Ya? Entonces, además de eso, yo voy a determinar, ¿ya? La adquisición de equipo y maquinaria, ¿ya? Entonces, a través de eso, yo voy a poder definir qué equipo y maquinaria voy a determinar. Para realizar el análisis de la tecnología, ya que es en este caso del proyecto, se debe considerar además el proceso de producción, la selección de maquinaria y equipo, el requerimiento de insumos, requerimiento de mano de obra y infraestructura en obras civiles, ¿ya? Entonces, ¿ya? No olvidemos que cuando hablamos de tecnología está asociado al proceso de producción, ¿ya? El proceso de producción se denomina en este caso tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar en el mercado. ¿Existen que se llaman maneras artesanales de producir un producto? Sí. ¿Existen maneras tecnificadas? Sí. ¿Existen procedimientos y establecimientos muy detallados? Sí. Y entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar. La selección del equipo y maquinaria, el requerimiento de insumos, requerimiento de mano de obra, infraestructura y obras civiles, ¿ya? Esto yo tengo que determinar para poder determinar el tipo de tecnología que yo voy a utilizar. Vamos a desglosar el proceso de producción. ¿Cómo puedo presentar mi proceso de producción? No olvidemos que el proceso de producción permite transformar los insumos en productos y o servicios. Tengo el proyecto, tengo mi proceso de transformación al interior de la empresa y como ingeniero industrial es donde yo hago énfasis en poder determinar y poder establecer la relación de las entradas y las salidas y qué procesos y qué controles voy a hacer al interior de ello. ¿Para qué? Para generar mi producto. Teniendo en cuenta los resultados humanos de los materiales, la tecnología y los productos y servicios que puedan generarse fruto y resultado del proyecto, ¿ya? En este caso, entre una de las que se llama ¿cómo voy a presentar el proceso de producción? Entonces tengo mi
que se llama diagrama del proceso de producción, que permite representar un análisis del proceso productivo. Y los más representativos, ¿quiénes son? Tengo mi diagrama de bloques, mi diagrama de flujo de proceso, mi diagrama analítico, diagrama de recorrido, ¿ya? Y entre otros. El diagrama de bloque es un diagrama muy general que me permite visualizar de manera sencilla la relación de los procesos que existen, ¿ya? Cada operación cada bloque se ubica una operación unitaria ejercida por la maquinaria, por la materia prima o insumo y además de la maquinaria. En este caso, generalmente se hace la representación de un rectángulo, ¿ya? Los rectángulos se unen entre sí mediante flechas que indican la secuencia de las diversas operaciones que se ejecutan en el proceso de producción. ¿Ya? En los rectángulos se anota la operación unitaria llamado cambio físico o cambio químico efectuado sobre el material. Tengo un ejemplo, ¿ya? Yo voy a calentar el líquido A durante 5 minutos a 90 grados, ¿ya? Voy a enfriar el siguiente proceso. Aquí en este caso tengo una operación unitaria que le voy a dar calor. ¿Qué quiere decir? Entonces que va a haber un intercambio además de energía. Le voy a enfriar, ¿ya? Voy a descender la temperatura de 90 grados hasta 25 grados centígrados. Posteriormente le voy a agregar un líquido B, ¿ya? ¿Para qué? Para preparar el líquido C, en este caso, analizando con Talía. ¿Qué elementos son estos dos? Tania. ¿Y me escucha? Sí. Uno es el ácido clorhídrico. ¿Ya? Y el otro, si no me equivoco, es el hidróxido de potasio. Muy bien, el hidróxido de potasio. En este caso voy a utilizar ese y agregar. Voy a destilar fraccionadamente y mezclar, en este caso, la mezcla a 75 grados. Entonces, tengo un proceso, en este caso, igual de calentamiento. Finalmente, voy a probar la dureza del destilado obtenido y envasar, ¿ya? Un diagrama de flujo, entonces, es un diagrama de bloques en los cuales rectángulos y voy a de manera muy simple representar qué operaciones voy a tener. Las operaciones son físicas y químicas, ¿ya? Si voy a colocar hidróxido de potasio y ácido clorhídrico voy a generar una reacción, ¿ya? En este caso es un proceso químico, pero si voy a destilar es un proceso físico, ¿ya? Entonces yo tengo que ir reconociendo y esto tiene que estar bien detallado a través de las materias bases que ustedes han visto en operaciones. Otro, en este caso que puedo hacer es el diagrama de flujo de procesos. Esto lo hemos visto en ingeniería de métodos, ¿ya? Es una representación gráfica de los puntos en que los materiales entran en mi proceso de producción, de la forma como suceden las diferentes acciones, ¿ya? Y en su elaboración se utiliza 5 símbolos, en este caso operación, transporte, demora, almacenamiento, inspección y tengo una combinación, ¿ya? La operación significa que se está efectuando un cambio o transformación en algún componente del producto, ¿ya? El transporte es la acción de desplazar un producto de un lugar a otro, ¿ya? La demora ocurre cuando las condiciones no permiten o no exigen la realización inmediata de la siguiente. No es lo mismo la demora, que se llama que las características del proceso, que tiene que esperar el proceso, que tiene que adquirir oxígeno, estabilidad. Eso es parte del proceso. La demora es cuando no existe balanceo en línea o que se llama que se ha generado. Entonces, la demora en un proceso de producción que voy a ir planteando, iniciando, no debería existir, ¿ya? Y el almacenamiento es la acción que permite almacenar la materia prima, producto en proceso, subproductos, residuos y productos terminados, ¿ya? Va a depender de las características
de mi producto para poder determinar y establecer la relación de mi proceso. ¿Ya? Tengo la inspección, ya que es la acción de examinar un objeto para identificar o verificar su calidad, su característica y su cantidad. Ya tengo la operación combinada. Se presentan cuando al mismo tiempo se realizan dos o más acciones, ¿no? En este caso, generalmente, cuando yo voy operando, yo voy realizando una operación y además hago control de calidad, ¿ya? Entonces, hay en algunos procesos que sí son combinados. Tengo este ejemplo, voy a iniciar, ¿ya? Voy a iniciar, generalmente se presenta en la parte izquierda, se coloca el tiempo, la parte derecha el desglose de las actividades. Inicio y voy a hacer el barnizado por un tiempo de 30 minutos. Seguidamente voy a determinar si existe defectos o no defectos en una operación de inspección. Demora para el secado, ¿ya? Transporte al almacén y voy a despachar hasta el producto final 10 días, que esto es un almacenamiento. ¿Ya? Tengo el diagrama analítico. Es una representación gráfica de la sucesión de todas las operaciones y transportes y que se llama esperas, almacenaje, que se presentan durante el proceso. Y generalmente se contemple el tiempo que me toma realizar cada actividad, asimismo si va a haber una distancia recorrida, ¿no? Entonces, este es un diagrama más completo. Yo tengo mi diagrama de fabricación de mesas, ¿ya? Lo que vamos a, en la parte, en este caso, de izquierda a derecha, tengo el detalle del proceso, tengo actividad, tengo el tiempo, la distancia y si existe alguna observación adicional, ¿ya? En las actividades voy a dibujar todas las actividades representativas, ¿ya? Y voy a describiendo. Empiezo a cepillar con el equipo eléctrico, es una operación y lo voy a hacer durante 15 minutos. Voy a emporar, ya es una operación de 10 minutos. Voy a sellar manualmente, ¿ya? Entonces 15 minutos, ¿ya? Ahora, ¿qué observación tengo adicional? Dice no perder el color natural de la madera, ¿no? En este caso, cuando yo voy a ir haciendo la operación. Verificar, en este caso, emporada y sellada, ¿no? Las operaciones. En este caso, ¿qué he colocado? He colocado un esmalte y he colocado un sellador para mantener, para proteger o darle cierta característica a mi madera. Este es un proceso de inspección, ¿ya? Pintar con el soplete y voy describiendo las operaciones a lo largo, en este caso, o las operaciones concluidas, especificadas en mi proceso de producción. Es conveniente realizar este proceso de producción, realizar este diagrama analítico, porque me ayuda a poder determinar primero los tiempos en cada operación, ¿ya? Los tiempos en cada operación y asimismo, no olvidemos que tenemos igual, enseguida vamos a mostrar el diagrama hombre-máquina que va a establecer y va a relacionar la actividad de mi trabajador para con el proceso. Pero desde el punto de vista de ingeniería industrial, este es uno de los diagramas que sí debería estar en mi proyecto. Ya tengo otro, en este caso, tengo otro que es la recepción de pacientes de salud. Empiezo en este caso con la recepción de los documentos del usuario, envío los documentos al área encargada, recepciono del área encargada, voy autorizando. Voy verificando, entrego y autorizo, ¿no? Entonces, estas son las actividades que yo voy a ir determinando. El diagrama de recorrido o hilos muestra con gráfica la ruta que recorre la materia prima hasta convertirse en su producto final. Yo tengo este siguiente proceso. Empiezo con la distribución de la materia prima, laboratorio de control de calidad, jefatura de producción, ¿ya? Todo esto tengo aquí almacenado mis insumos A y mis insumos B. ¿Cómo vamos a ir empezando mi proceso de producción? ¿No? Al inicio voy a utilizar dos insumos, voy a ir determinando, voy a ir estableciendo la relación, voy a adicionar los envases, voy a ir procesando para dejar mi producto terminado. El diagrama de hilos, ¿ya? Me ayuda a poder determinar si no existen los cruces de procesos, como tengo en este último, ¿no? Yo tengo en este caso, empiezo mi producción en A,
¿ya? Luego, ¿a dónde voy? En este caso voy a D, a E, ¿no? Miren aquí, yo tengo mucho cruce de, en este caso, de hilos, ¿no? ¿Qué significa? Que algunos procesos, si algunos procesos van a ser manual y yo voy a tener que manipular mi proceso de producción, seguramente voy a empezar a chocar. ¿Ya? Entonces, en el segundo gráfico que se muestra, ¿qué puedo evidenciar? ¿Qué falla tengo ahí? ¿Estaría bien mi proceso alternativo, el que tiene ABC? ¿Qué defectos encontramos? Marianela Jocelyn. ¿Ya? Si yo tengo un proceso aquí, lo primero que tendría que hacer en este caso es la nueva distribución, ¿ya? De mi planta. No está bien, ¿no? Si yo en el anterior, en este proceso de producción, no tengo cruces de líneas, ¿no? No existe en este caso en el cual va a existir alguna cruce de información y de producto. Más que todo en la industria de alimentos es recomendable que no exista en este caso cruces de línea, más que todo por la contaminación cruzada, ¿no ve? Si bien yo tengo materia prima y en proceso de producción, puede existir que sin querer yo esté contaminando mi producto. Entonces sí o sí se tiene que determinar, ¿ya? Ahora, tengo el diagrama hombre-máquina. El diagrama hombre-máquina se representa de forma simultánea y cronológicamente, ¿ya? Las actividades que realiza el operario y la maquinaria atendida, ¿no? En este caso, yo voy viendo todas las operaciones que voy a hacer, todo el tiempo que yo voy a realizar, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la relación entre la maquinaria? 1, maquinaria 2, maquinaria 3. Si mi trabajador, en este caso, necesita tener contacto, no necesita tener contacto. Al final voy a poder establecer si un trabajador puede, que se llama manejar una máquina, 1, 2, o cuánto tiempo va a tener la relación. Puede ser que si es mi producción en línea, encienda la máquina y solamente haga inspección, ¿no? Inspección y tenga el producto terminado. Pero en este caso no, yo tengo en este caso cargar, descargar, inspeccionar, caminar, cargar, ¿no? Veo la relación de cómo voy a ir determinando, ¿ya? Es el diagrama hombre-máquina y al igual que se llama, es una de las herramientas que sí me va a poder ayudar a determinar el personal estrictamente necesario para el área de producción, ¿ya? Ahora, cuando yo voy a seleccionar, entonces ya sabemos mi proceso de producción, ¿ya? Dependiendo del proceso de producción, ustedes van a establecer si su producción es en línea o es en lote. Si yo voy a producir, en este caso, clavos, ¿qué es? ¿En línea o en lote? Lote. ¿En línea o lote? En lote. ¿Los clavos es en lote? Ya, a ver si yo voy a producir helados. Helados de agua.
¿Qué, Fabricio? Juana Isabel. Ya. Entonces, en los procesos de producción que ustedes han elegido, tienen que sí o sí establecer si va a ser la relación por lote o por línea, ¿no? Línea es que yo, en ¿qué se llama? Voy a encender la máquina, voy a colocar mis materiales, ¿qué se llama? Mis insumos y materiales, y al final del producto voy a tener un producto, ¿no? No voy a esperar, no voy a esperar que en la tolva, en este caso, ¿no? De acuerdo a la capacidad, por ejemplo, para hacer yogurts, yo voy a hacer por lote, y en este caso voy a colocar cierta cantidad de leche, cierta cantidad de aditivos, y voy a procesar, voy a manipular, voy a ir procesando esa mi materia prima, y al final voy a tener un producto terminado. Ya, eso es lo que nosotros vamos a determinar. ¿Ya? Entonces, eso es importante. En todo trabajo que se llama de ingeniería de proyecto, tiene que estar contemplado este detalle. ¿Ya? Entonces, sí o sí tiene que estar contemplado. Seguidamente, ¿qué tenemos? Ahora sí, voy a seleccionar mi maquinaria y equipo. ¿Ya? Voy a hacer la selección de mi maquinaria y equipo. Para ello tengo que considerar lo siguiente: el tipo y la cantidad de equipo y maquinaria requeridos, ya, el tipo y la cantidad de personal técnico que yo voy a utilizar y la mano de obra necesarios para poder operar mi equipo, ya, y de esta manera planificar y controlar mi proceso de producción, los costos unitarios y totales correspondientes a equipo, maquinaria y mano de obra, ¿ya? Y también necesito establecer la relación, y voy a ir clasificando si es un equipo básico, es un equipo auxiliar, es un equipo para servicios, o es una respuesta que se llama repuestos y herramientas. El equipo básico, en este caso tendrá, yo tengo un molino, tengo un motor, un horno para temperatura mayor a 120 grados, el recipiente de cobre, cucharones para el retiro de desechos, recipiente de depósito para la cachaza, ¿ya? Y la batea con capacidad de 120 kilogramos en las mesas de acero. Tengo los costos unitarios, tengo la vida útil de cada, que se llama cada una de las maquinarias, porque no olvidemos que el propósito estamos en la formulación, que el propósito es la evaluación. En la evaluación del producto, ¿no? Yo voy a determinar la relación. Si yo estoy proyectando mi proceso de producción para los 10 años, ¿qué va a pasar en este caso con los recipientes del depósito? ¿Qué tendría que hacer Iván Rodrigo? Yo voy a evaluar mi proyecto a lo largo de los 10 años. ¿Dónde está Iván Rodrigo? ¿No? Si yo voy a analizar a lo largo de la vida útil de 10 años y solamente en el mercado me dicen que en este caso que los recipientes duran 6 años, entonces al inicio, al final del año 6 o al inicio del año 7, ¿qué tengo que hacer? Que tengo que comprar otro, en este caso otro recipiente. ¿Ya? Entonces voy a hacer en este caso en el año final de año 7, principio de año 6, quiere decir que yo voy a comprar otra maquinaria y equipo y tiene que estar contemplado. Pero también tengo los equipos auxiliares, que es el equipo, en este caso el equipo de laboratorio, el control de calidad, el equipo de transporte, el equipo eléctrico y el equipo de comunicación. ¿Ya? Yo tengo el agitador magnético, la balanza, en este caso el pararrayos,
todos aquellos equipos que son necesarios, que ayudan que todo mi equipo principal pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, y además en este caso vamos a ir trabajando, ¿ya? Asimismo, tenemos lo que es el equipo para servicios. Tengo el equipo de oficina, el equipo de cafetería, el equipo de comunicación. Para el equipo de oficina, ¿no? En este caso tengo los 5 computadoras, impresora, escritorio, archivadores, mesa de reuniones, sillas. Tengo la nevera, la cafetera, vasos y el equipo de comunicación, ¿no? Bueno, en este caso de salvaguarda. Tengo un botiquín de primeros auxilios para poder determinar. Ahora, dentro de lo que vamos a establecer la relación de factores relevantes para la adquisición de mi equipo, de mi maquinaria y equipo, tengo lo que es el proveedor. Voy a analizar el precio, las dimensiones, la capacidad, la flexibilidad, la mano de obra necesaria, el costo de mantenimiento, consumo de energía eléctrica y equipos auxiliares. Todos esos factores tengo que poder determinar y elegir para poder calcular, ¿no? Para poder establecer y relacionar mi producto. Requerimiento de insumos. En el requerimiento de insumos consiste en determinar las cantidades y costos de la materia prima y productos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Tengo la receta de la producción, tengo mi proceso de producción, en este caso ahí se determina qué materiales necesito y cómo voy a ir trabajando, ¿ya? También es necesario determinar mi balance, en este caso de energía. ¿A qué me refiero? Si voy a emplear maquinaria y equipo, voy a comprar esa maquinaria, ¿cuál es la potencia? ¿Con qué potencia está trabajando? ¿Ya? Esta potencia está trabajando y incluye el costo de energía que se consume durante el proceso de producción, ¿ya? Entre los insumos que tenemos, ¿no? En este caso tengo el agua potable, energía, el petróleo que sería o el gas. En este caso sí voy a hacer soldadura, pintura, entre otros, ¿ya? El agua potable en metros cúbicos relacionados a mi proceso de producción, cuánto me cuesta y cuánto va a ser mi costo total por operación cada año. ¿Ya? Tengo en este caso, de acuerdo a la receta, en este caso yo voy a determinar la harina, azúcar, grasas, leche, sal, aromas naturales y envases, ¿no? Entonces, tengo en qué unidad voy a comprar, la cantidad, el precio unitario y voy a tener el precio total. Para poder establecer la relación de que se llama de la materia prima e insumos, es necesario hacer mi balance, ¿no? ¿Cuánto, en este caso, por ejemplo, tengo la harina precocida? ¿Cuánto va a entrar de harina? En este caso, por ejemplo, está entrando 1.76 toneladas de maíz y voy a tener 1 tonelada de harina precocida, ¿no? Con la característica que tiene el 12.5 de humedad, ¿ya? Ahora, pero miren a lo largo, en la parte derecha, en la parte izquierda, yo he ido que se llama adicionando, ¿no? Esta es la metodología que se hace. En la parte izquierda, en este caso, se va anotando si voy a ir adicionando algún insumo, ¿ya? Y en la parte derecha voy a ir determinando si existe alguna pérdida. En este caso, existe una pérdida o un subproducto que genera el proceso de producción. En la limpieza, yo voy a perder 0.2 toneladas, ¿ya? En este caso, tengo la limpieza, el acondicionamiento, la desgerminación, la separación y enfriamiento, la precocción, el laminado, el secado y la molienda. Y sí o sí se tiene que establecer mi diagrama de flujo que está reflejado a través de mi balance de masa. No tengo la fabricación de cerámica. Por cada 100 kilogramos de arcilla voy a adicionar 10 kilogramos de agua y solamente tengo en este caso 74 kilogramos de producto terminado.
Ya, esa es la manera de presentar. Y finalmente entramos a lo que es el balance energético. Cuánta energía está entrando y cuánta energía en este caso va a requerir mi proceso de producción. Ya, entonces eso también tenemos que establecer, así como el uso de la energía eléctrica en mi proceso. Hasta aquí, ¿tengo alguna consulta, pregunta? Sobre el balance de materiales necesarios, ¿este igual debemos detallarlo en nuestro proyecto? Sí, tienen que detallar. Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque es la única manera de evidenciar que ustedes están analizando la materia prima e insumo que van a necesitar para determinar cierta cantidad de producto terminado. Si yo voy a producir, en este caso, digamos, 700 kilogramos de producto terminado en la fabricación de arcilla, 740 kilogramos de producto terminado. ¿Cuánto de materia prima voy a necesitar? Si voy a hacer 740 kilogramos de producto terminado, ¿cuánto de materia prima necesito? 1000, ¿no? 1000 kilogramos de arcilla. Lo mismo. Si voy a, en este caso, a hacer 2 toneladas de harina precocida, voy a necesitar 3, en este caso 1.66, 3,32, ¿no? 3,33 kilogramos de producto. Es la manera de evidenciar y efectivizar sus cálculos de materia prima sin insumo. Tenemos que estar. Asimismo, el balance energético se refiere a cuánta energía voy a utilizar en cada proceso de producción. En un intercambiador de calor, en una bomba al vacío, ¿qué potencia es? ¿Qué potencia es y cuánto tiempo está operando? ¿Ya cuánto tiempo está operando? Entonces, de ahí me va a dar los requerimientos de la energía eléctrica. Ahora, si yo voy a utilizar un caldero, necesito gas. ¿Cuántos metros cúbicos de gas voy a necesitar para X cantidad de proceso de producción? ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? De nosotros hacer un producto nuevo, digamos, todo esto se puede realizar de acuerdo a la composición teórica que se está proponiendo. Igual está válido. Sí, en este caso, al ser, digamos, más que todo el propósito del trabajo que estamos haciendo es realizar los ejemplos y ver. Ustedes van a tomar datos de bibliografía, ¿ya? Por ejemplo, si van a hacer, digamos, harina precocida, este proceso de producción lo han determinado de tal libro o lo han determinado de tal documento, ¿no? Y en base a eso, para ustedes, para su demanda del proyecto, van a utilizar esta bibliografía. ¿Bien? Sí, ¿no? En este caso no necesariamente nosotros tenemos que validar el proceso de producción. ¿Cuándo validamos el proceso de producción? Cuando voy a hacer desarrollo de producto. ¿Ya? Quiere decir que yo voy a, en este caso, además de hacer mi producto, voy a hacer la etapa de la degustación. No voy a hacer una mermelada de camote, ¿no? Entonces, puedo hacer la mermelada de camote, no necesito mayor insumo, de manera artesanal hasta la podría hacer. Compro el camote, la hago cocer, la pelo, empiezo a colocar azúcar aditivos hasta generar, ¿no? Hasta determinar. Ustedes van a tomar como base una bibliografía, está bien, para generar el proceso de producción, el balance de materia y el requerimiento de materiales.
Pero ya en la práctica, cuando ustedes van a generar el proceso de producción, tienen que hacer como quien dice a prueba y error, ¿no? Porque tienen que tener su receta, tienen que tener qué características en el producto. Por ejemplo, el pollo Copacabana, el pollo a la broster Copacabana, no tiene el mismo sabor que pollos Panchita, ¿no? Tiene un sabor distinto. ¿Por qué? Porque ellos utilizan, en este caso, un proceso de producción, utilizan ciertos insumos para generar cierto producto. Si yo veo también los helados, ¿no? En este caso, cualquier proceso de producción, cuando van a ir formulando un proyecto y van a ir implementando el proyecto, entonces lo que sí tienen que hacer en el laboratorio es su receta. Y su receta parte de su balance general. Ahí van a ir determinando, ¿no? Si ponen un poco más de materia prima, un poco más de insumo para poder ir determinando la relación. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, ninguna. Entonces, como nosotros hemos hecho el diagrama hombre-máquina, ¿no? Necesitamos establecer el requerimiento de mano de obra. Mi proceso de producción, he establecido qué tipo de tecnología, maquinaria y equipo voy a determinar. En base a esos dos criterios, voy a requerir la mano de obra, ¿ya? Y principalmente vamos a hacer en función de la mano de obra que se llama primero, en su primera fase, la mano de obra directa. Para poder tomar en cuenta la relación de la mano de obra, necesito establecer mi plan orgánico de la empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mi organigrama. ¿Cómo va a estar estructurado? ¿No? En este caso va a ser que se llama lineal, va a ser que se llama por células, ya, eso, la estructura organizativa la sabemos. Se tiene que determinar la estrategia y los objetivos de gestión para la explotación de la fábrica. Si se requiere hacer unas especializaciones requeridas, disponibilidad a nivel nacional y extranjera. Además, se debe presentar un presupuesto del personal necesario, ¿no? En este caso, que tenemos la mano de obra directa y el personal administrativo. Un error que cometemos en la formulación de proyecto es que cuando nosotros vamos formulando, vamos estableciendo la relación de mi proyecto, generalmente tendemos, ¿qué se llama? De manera involuntaria a colocar mucho personal en la parte administrativa. ¿Ya? Tengo mucho personal en la parte administrativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿No? En este caso voy a colocar un gerente general, que se llama un jefe de comercialización, un jefe de administración, un jefe de contabilidad, secretarias. No. Siempre cuando va a empezar una empresa, siempre va a empezar con su personal mínimo necesario. Muchas veces el gerente administrativo va a ser de comercial y va a ser en este caso comercial, recursos humanos y ventas. Entonces, puede trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proyecto recién está iniciando. No olvidemos que cuando inicia el proyecto no va a generar las mismas ventajas, la misma determinación, el mismo establecimiento, ¿ya? Eso tenemos que ir determinando. El requerimiento de mano de obra. En esta etapa yo voy a cuantificar el personal que se necesite en el proyecto y en las operaciones para determinar el costo de la remuneración por periodo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo que yo le podría pagar a un operario?
2.122, ingeniera. Sí, no, pero ha habido que se llama, eso era el año pasado. Ahora ha habido un incremento y estamos 2.164. Ya, ese es el salario mínimo nacional. Si por alguna razón yo decido contratar personal, no le puedo pagar, que se llama menos del salario mínimo nacional. Además, no olvidemos que de acuerdo al perfil del cargo, en este caso, el perfil de cargo y el manual de funciones, se le van a ir asignando responsabilidades a mi personal. Entonces, en base a eso, lo que yo tengo que hacer es la escala salarial. Y ustedes han visto no llevan, ¿qué se llaman? No llevan recursos humanos, ¿qué materia llevan? Administración. Ay, no, tampoco es talento. Ya, en la materia de recursos humanos sí han determinado. No habían determinado también que tienen que establecer la escala salarial. No es lo mismo que va a ganar un ayudante, ¿no? Un ayudante que un maquinista, ¿no? Un jefe de línea, un supervisor, un gerente. Ya, entonces sí o sí tienen que ver. Entonces se tiene que determinar la mano de obra directa, ¿no? Reconocemos que es aquella que se llama aquel personal que está directamente relacionada con la transformación del producto. Y por otra parte tengo la mano de obra indirecta, que son los servicios en tareas complementarias como mantenimiento, supervisión, aseo, etcétera, y otros. ¿No? ¿Qué tenemos? Entonces tengo el nombre del cargo, ya no se coloca la persona del cargo, la cantidad de personas que voy a requerir, el sueldo que yo voy a determinar y el valor anual. Planillas de sueldos y salarios. Ustedes han determinado planillas y sueldos y salarios. También tiene que estar contemplado en el costo del proyecto. Si yo voy a pagarle a mi trabajador, a mi operador de mi maquinaria y equipo A, le voy a pagar 3.000 bolivianos. Ese es el sueldo asignado. En mis costos, ¿cómo va a ser? ¿Coloco 3.000 bolivianos o qué? ¿Cuándo es la carga? ¿Qué tengo que contemplar? Tengo que contemplar su aguinaldo. ¿Qué más? ¿Aporta a la AFP, ingeniera? Muy bien. Sí, muy bien. Todos los aportes tienen que considerar. Eso es lo que me cuesta, ¿no? Si bien a mi operario le voy a pagar, en este caso, digamos, 2.164, a mí no me cuesta eso, ¿no? Yo tengo que pagar, en este caso, Caja Nacional de Salud, tengo que previsionar, que se llama su aguinaldo, indemnización. Y entonces, esos aspectos también tendría que contemplar. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que en los costos, entonces, ese va a ser el que se llama el requerimiento que yo voy a ver, ¿ya? Entonces, en esta parte, en requerimientos de mano de obra, ya sea directa o indirecta, está contemplada lo que es planilla de sueldos y salarios. Tienen que ustedes provisionar lo que es aguinaldos y indemnización, vacaciones. No se olviden, ¿ya? Porque si bien yo le voy a pagar, entonces, ¿cuánto va a representar mi carga a abril? ¿Ya?
Ahora, finalmente vemos y hemos definido mi proceso de producción y he definido la maquinaria y equipo que voy a utilizar, si es de intensivo en mano de obra o no es intensivo en mano de obra, o es intensivo en, maquinaria y equipo. Ya sé cuánto personal voy a necesitar. El siguiente paso es establecer infraestructura de obras civiles. Diseño de plantas. Esto es netamente diseño de plantas. Ya la materia que ustedes hacen en diseño de plantas, ¿no? Creo que llevan el próximo semestre. El contabilizar, pero aquí por lo menos me tienen que decir, si bien no van a presentar los cálculos unitarios de su máquina, que se llama de los cimientos, sobre cimientos, muro perimetral, que se llama cuánto en piso, que se le llama tienen vaciado en losa, áreas compartidas, ¿no? Entonces, no van a determinar porque no llevan este semestre. Sin embargo, en el proyecto tienen que hacer sus costos unitarios de, que se llama la construcción de obras civiles, ¿no? De acuerdo a la maquinaria y equipo, personal, proceso de producción, demanda del proyecto, tienen que establecer la relación de las dimensiones de su almacén de materia prima, almacén de producto terminado, laboratorio de control de calidad, ¿ya? Y si mi máquina, por ejemplo, es una tolva de 8 metros de área, entonces yo voy a ir contemplando mi planta de acuerdo a esto. Ya tienen que establecer, tienen que determinar la relación, ya tienen que determinar sí o sí la relación de la infraestructura en obras civiles. En la formulación del proyecto se presentan precios unitarios, ¿ya? En la carrera no hacemos énfasis a eso, pero sí hacemos, ¿no?, en diseño de plantas, qué dimensiones tienen que hacer. Generalmente lo que hacen ustedes es en SketchUp, ¿ya? Es importante que manejen, en este caso no es para poder ver. Un poco más tecnificado, Revit. Ya utilizan estos dos programas para colocar la máquina y hacer, en este caso, en un diagrama 3D, ¿ya? Entonces, si bien ahora yo tengo que saber, por lo menos, en este caso sí, que mi laboratorio de control de calidad tiene que tener cerámica, que las oficinas, en este caso, de administración, ¿no? En este caso pueden ser parquet, madera, ¿no? Con un criterio lógico tienen que establecer. Si yo voy a tener personal, yo voy a tener, ¿qué cantidad de personal? Yo voy a tener 30, voy a tener 60. De acuerdo a la Ley General del Trabajo, ustedes tienen que dotarles de inodoros, duchas, ¿no? Y en la ley 16998 está establecido la relación por la cantidad de personal, cuáles son, en este caso, qué cantidad de inodoros le tengo que dar, qué cantidad de duchas. Si yo voy a tener, además del personal de una dama, qué carácter, ¿no? En este caso, igual, por más que exista una dama en la empresa, le tengo que dar su baño individual y donde pueda asearse. Tenemos que determinar la relación, el establecimiento de todo lo que nosotros vamos a ir generando. ¿Qué áreas necesitamos, no? El almacén de la materia prima. Si mi producto es perecedero, entonces lo que voy a hacer es aislar, en este caso, del sol, ¿ya? No olvidemos también las áreas de esparcimiento, ¿no? Si bien, que se llama maquinaria, proceso de producción, voy a establecer al interior de mi galpón del proceso de producción, tengo áreas de esparción. En este caso, cuando van a llegar mis carros, las movilidades que van a estar trayendo la materia prima, van a determinar que se llama los autos que van a llevar mi producto terminado, los autos del personal, áreas de entretenimiento. De acuerdo, en este caso, a la normativa, a la USPA, también se establece la relación de áreas y comunes, ¿no? Nosotros no podemos, si yo tengo, bueno, en La Paz nomás se puede, ¿no? Si yo tengo 200 metros cuadrados, en los 200 metros cuadrados tengo que construir, ¿no? En ciertos municipios hay establecimiento y hay determinación que no me puedo, no puedo construir en todo mi terreno comprado, tengo que dejar un porcentaje para áreas y esparcimiento y no me puedo, con mi construcción, no me puedo, colindar, que se llama con las distintas, con mis vecinos, ¿no? Entonces, eso también se tiene que revisar
si bien esta tarea está bien especificada por un ingeniero civil, el ingeniero industrial por lo menos tiene que conocer la relación de qué normativa utilizar. Si puedo construir una planta, 2 plantas, 3 plantas, o no puedo construir hasta 10 plantas, ¿no? Entonces, va a depender de su infraestructura, de su maquinaria y equipo, del cómo van a hacer, de su layout en la planta, del cómo van a hacer su infraestructura, ¿ya? La infraestructura en este caso no es nada más que el conocimiento de la cantidad de los equipos, maquinarias y equipos, así como la cantidad de personas que van a trabajar. Para esto es necesario estimar los espacios, las estructuras de las instalaciones de obra de ingeniería requeridas con indicación en los costos correspondientes, que significa precios unitarios. Hay una revista que saca y que se llama, no es la Cámara de Construcción, el área de construcción siempre saca una revista cada año de precios unitarios. Ahí me dice cuánto me cuesta construir un muro perimetral de tabique, cuánto voy a requerir si yo quiero vaciar una losa, qué cantidad de acero, agua, arena, grava, todo. Es como una receta. Ya ese es el libro de precios unitarios. Ahí está, ¿no? Entonces, si quieren hacer, ustedes van a poder determinar. Infraestructura en obra civil, ¿ya? Entonces, para nosotros, y en su proyecto, cuando van a formular un proyecto en la vida real, este tiene que estar respaldado por sus precios unitarios. Nosotros necesitamos una planta A, una planta B, de tales metros cuadrados, necesito en cerco, que es el muro perimetral, las oficinas, la caseta de vigilancia, ¿no? Entre otros. Yo tengo las dimensiones, que se llama de los espacios que voy a utilizar, tengo el costo unitario, ¿ya? Tengo el costo total y el valor residual. En promedio, ¿cuánto es lo mínimo que se gasta que se llama desde el cimiento hasta la obra final? Es que se llama de $300, que se llama hasta $1,500 en obra civil, metro cuadrado terminado, ¿no? Ya los de arriba de 1,000 son que se llama instalaciones de lujo, ¿no? Tienen aire acondicionado, aire atemperado, que se llama, es completamente domotizado. En una planta de producción, dependiendo ahora que se llama de las necesidades, pero generalmente lo que se utiliza es desde $300 hasta $600, $700 el metro cuadrado. Y entonces, como les digo, dependiendo de las consideraciones en las cuales ustedes van a ir determinando. Mi inversión total en obras civiles y si voy a tener un valor residual al final del periodo de evaluación del proyecto. Sabemos que las instalaciones, en este caso, la vida útil de una construcción es de 40 años, ¿ya? Si yo voy a evaluar mi proyecto a 10 años, en el año 11 todavía mi planta vale algo, tiene un valor residual. Todos los activos se deprecian menos el terreno. Si se van a depreciar cierta cantidad, al final va a tener o no un valor residual dependiendo de los años de vida útil que va a tener mi proyecto. Entonces, eso más tengo que determinar y establecer la relación. Para poder hacer el uso de la distribución de mi planta, que se llama en mi empresa, tengo que considerar qué áreas pueden estar. El área de almacén de materia prima podrá estar al lado de los baños. No está. Entonces, eso lo han visto en ingeniería de métodos, hay un establecimiento, hay una relación en el cual ustedes van a determinar cuál es la cercanía, ¿ya?, de cómo las áreas tendrían que estar ubicadas, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, o tal vez estaría mejor distribuida de esta manera, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? En este caso tienen que ver su layout, cómo es su proceso de producción, maquinaria y equipo, y darle las condiciones óptimas y de seguridad
y bienestar para los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que además tienen que contemplar todos los aspectos de seguridad y salud ocupacional. Señalización, barandas señalizadas. Si voy a tener un cambio de nivel, tiene que estar señalizada, ¿ya? Iluminación, ventilación, ruido. Todo eso tenemos que poder determinar, ¿ya? Los principios básicos para la distribución de plantas son el principio de integración de conjunto, principio de mínima distancia recorrida, principio de flujo de materiales, principio de espacio cúbico, el principio de satisfacción de seguridad, el principio de flexibilidad. ¿Para qué? Para poder determinar su proceso. Ya, ahora, yo voy a poder determinar todo esto, ¿no? Cuando voy a hacer la relación y haciendo el uso de las técnicas apropiadas, como, en este caso, la carta de actividades relacionadas, el diagrama de actividades relacionadas y el diagrama de bloques, entre una área y otra área, ¿ya? A su vez, el diagrama de flujo puede estar determinado por el tipo de producto, ya sea un bien, un servicio, el diseño del producto y los estándares de calidad. Puede estar establecido de acuerdo al proceso de producción, qué tecnología va a emplear, qué materiales requiere. El volumen de producción es continuo y alto, ya es intermitente o de bajo volumen o de baja producción. Existen 3 tipos de distribución: por proceso, que agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones determinadas, trabajos rutinarios y de bajo en volumen de producción; trabajo intermitente y guiado por órdenes de trabajo e individuales. El sistema es flexible para trabajo rutinario. El equipo es poco costoso, pero en mano de obra especializada, ¿no? El equipo no se utiliza su máxima capacidad y de control de la producción es más compleja, ¿no? Generalmente hacemos por órdenes de trabajo. Pero tengo la distribución por producto. Agrupa a las personas y al equipo de acuerdo a la secuencia de las operaciones y las actividades que yo voy a realizar, ¿ya? ¿Sobre qué? Sobre el producto usuario. Quiere decir que aquí los vamos a agrupar: materia prima, insumo y personal. Se tienen las líneas de ensamble con el uso de transportadoras, equipo automatizado para producir mayores volúmenes de producción, ¿ya? Trabajo continuo, se guía por instrucciones estandarizadas, alta utilización del personal y equipo. Y finalmente tengo la distribución por componente fijo, la mano de obra, materiales y el equipo que acuden al sitio de trabajo. El control y la planeación del proyecto puede realizarse utilizando técnicas como el diagrama PERT y CPM, ¿no? Esto lo han visto en logística y lo han visto en investigación operativa, ¿no? La secuencia de las actividades paralelas que yo necesito para la realización de mi proyecto, ¿ya? Entonces, finalmente yo voy a tener, en este caso, mi maquinaria y equipo, y además, ¿no? Yo tengo mi maquinaria, mi personal, cómo van a ir trabajando, desde la recepción de materia prima hasta el embarque, ¿no? En este caso, esto puedo ir haciendo con programas, ¿no? Dependiendo del programa que ustedes vienen para darle una mejor visualización a su proyecto. Y hemos terminado el último capítulo. ¿Alguna consulta que tengan? Bajo alguna norma.
¿Ninguna duda? Ya. Esta parte de ingeniería de proyecto, de la elección de la maquinaria y equipo, no está contemplado en la primera tarea, ¿ya? Porque más que todo hemos querido hacer énfasis en reconocer el problema, no en este caso qué tipo de producto ustedes van a determinar, cómo lo van a establecer, ¿ya? En la segunda parte sí tienen que hacer todo esto, ¿no? Y ya, ahora sí, la segunda parte es un poco más práctica, vamos a ir viendo la relación de cómo vamos a ir trabajando. Si no tienen ninguna pregunta adicional, hoy día terminamos las clases. Ya. Se llama cómo va a estar en el examen. ¿Ya? Está bien, y esto hago. Ya. Listo. Ingeniera. Solo ingeniera. Solo venía. Alguien ingeniera.